Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6:31. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa en este jueves 1 de agosto. 1 de agosto de 2019. Arrancamos desde luego las fiestas patronales en honor al divino Salvador del mundo. Esta mañana acá en nuestros estudios nos acompaña el licenciado Orlando Tejada, director general de Protección Civil, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias a todos. Estoy muy contento de estar con ustedes y que me den esta oportunidad para acercarme a la población en el inicio de estas vacaciones agostinas que espero que sean muy divertidas. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, Protección Civil, como ustedes lo saben bien, es un sistema nacional que aglutina una serie de instituciones y una serie de organizaciones nacionales que están empeñadas en el tema de la reducción del riesgo y en responder a situaciones de riesgo que se puedan presentar. En realidad la transición de una administración a la otra no ha sido ni siquiera visible, ¿no? Porque Protección Civil cuenta con una serie de procedimientos, una serie de métodos de metodología. Con una ley, incluso, hay una ley, ¿no? Un conjunto de leyes y reglamentos, ¿verdad? Sí. Desde el 86 el MICH, fue en el 92 el MICH, ¿verdad? 90, no, el MICH fue en 98. 98, ¿verdad? Y el luego terremoto anterior fue en 86. En el 86 y luego los grandes y luego en el 2001. Los grandes 2001 y de ahí han ocurrido pues una serie de emergencias, la 12E, Ágata, Stan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que vuelven a repetir el escenario que deberíamos tenerlo calculado. Claro, la Tierra nos dice, vuélvanme a ver. Exactamente. ¿verdad? Y entonces prepárense. Nosotros estamos en un plan agresivo para calcular esos escenarios, porque esos escenarios se repiten. Por ejemplo, el terremoto de 1986, eso en algún momento podría repetirse. Lo que pasa es que las condiciones de 1986 de la ciudad de San Salvador no son hoy las mismas. Entonces hay que calcular el mismo evento versus las condiciones actuales. Entonces el evento se va a comportar de manera diferente y eso hay que calcularlo. O sea, no podemos arriesgarnos a que el día de mañana ocurra un evento como tal y nos dé una sorpresa que no habíamos calculado. La premisa mayor de estas vacaciones es que son para divertirse, claro, que son para relajarse. Entonces la premisa menor de ese silogismo debe ser que las vacaciones no deben generar riesgo. Riesgo, sí. ¿Verdad? Y la conclusión es simple. No se exponga al riesgo y no sea estadística. Realmente en el país podríamos entrar en un modelo educativo de formación, de promoción de estos valores de prevención. Sí, indudablemente que sí. ¿Tiene Protección Civil? Porque, perdóneme, no lo digo por el caso hoy en particular, pero Protección Civil casi por lo general solo en actividad. Lo veo activo solo cuando hay actividades, no, perdón la redundancia, cuando hay algún evento, acontecimiento. Claro, porque de hecho, el término Protección Civil doctrinariamente significa eso. No debería ser, entiendo que ustedes tienen un complejo acá en la zona norte, ahí están las instalaciones, ¿no? Sí, en Japa. No tienen planes de formación, de prevención en escuelas, claro. O si los tienen, no los... Claro, es que es justamente eso lo que me refería y eso se conecta con lo que estaba diciendo hace un momento de entrarle de manera agresiva a una transformación. Nosotros queremos hacer un llamado a todos los capitalinos y a todos los que van a visitarnos en estas fiestas a que seamos un factor de prevención. Insisto, lo que dije al inicio, la premisa mayor de este plan es que las vacaciones son para divertirse. Las vacaciones no son para aparecer en una estadística o terminar en una camilla o en un hospital. Esto es sumamente importante porque además le damos mucha importancia también a los números, ¿verdad? Y el otro factor, teléfono. Bueno, distracción. Distracción al volante es el otro factor. Por usar teléfono, hay incluso después salió el manos libres, pero hay algunos países de otros continentes que también están prohibiendo el uso de manos libres, porque lo que lo manos hace es libres, distraerlo. exactamente. Entonces,
Y eso pasa de nuevo por el factor de riesgo. Así es. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos me encanta este tipo de, digamos, de conversación, de diálogo, porque lo que estamos tratando, la manera en el programa es elevar a la conciencia de muchos, de todos nosotros, la importancia que tiene la prevención, ¿verdad? La instancia, como es el caso de Protección Civil y todos aquellos organismos de socorro podrán hacer lo suyo. Pero también hay necesidad de poner de nuestra parte. Claro. Tenemos una situación de dengue, ¿no? Claro. De hecho, el plan calcula esos factores de riesgo, no solo el traumatismo, como ya lo habíamos dicho, que es las personas lesionadas, sino el tema de enfermedades como la arbovirosis, que son básicamente chikungunya, dengue y zika, inclusive las enfermedades gastrointestinales. Hay un número elevado, cada vez que hay concentraciones públicas está asociado, ¿verdad?, una elevación del número de casos de personas con enfermedades gastrointestinales que no toman las debidas precauciones en lo que comen, en lo que consumen, dónde lo comen, etcétera. Eso puede provocar un aumento de número de casos, pero lo principal, que de hecho no es necesariamente parte del plan, porque lo venimos ejecutando desde hacía semanas y meses atrás, es el tema de ataque frontal a las arbovirosis, principalmente el dengue. Yo no quisiera no entrar en el detalle técnico porque eso le corresponde al Ministerio de Salud, sí. Y en su momento pues la ministra de Salud va a decir cuál es el escenario, pero lo que sí quiero decir, y lo hemos dicho en otras oportunidades, es que cuando hablamos del ataque frontal al dengue, a las arbovirosis en general, son dos medidas muy sencillas, que ya lo hemos dicho, que hay que tomar conciencia de ellas, porque además no cuestan ni mucho tiempo, ni cuestan ningún centavo, que es destrucción de criaderos, porque el mosquito, el zancudo, vive con nosotros. Ya podríamos pasarlos en sentido peyorativo a animal doméstico, ¿verdad? O sea, vive con nosotros en las casas. Y vive con nosotros y nosotros convivimos con él. Entonces, si nosotros no destruimos los criaderos de mosquitos y de zancudos, vamos a tener dengue siempre. Y son como medidas sencillas, por ejemplo, floreros, el tarro del perro, corcholatillas que quedan ahí con agua, a veces en los patios hay llantas, a veces en los patios hay chatarra o cosas que olvidamos y que tienen pequeños reservorios de agua lluvia o de agua que regamos con la manguera, etcétera, y allí es donde los zancudos se crían. Quiero decir de que los huevitos estos de los zancudos, la larva, el huevito, puede permanecer muchísimo tiempo inactivo, ahí en la pared de la pila, y cuando tiene contacto con agua, eclosiona. Y entonces esa es la razón por la cual después de que llueve aparecen los zancudos, porque los huevitos al tener el contacto con el agua eclosionan, es el nombre técnico, ¿verdad? Entonces aparecen los zancudos. Entonces hay que entrarle frontalmente a destrucción de sus criaderos. Y el otro, el tema, pero eso ya son las instituciones, es las fumigaciones, ¿verdad? Pero eso solo ataca al zancudo que vuela y en ciertas horas. O sea, la fumigación no es efectiva a horas del día en el que el zancudo no vuela. Entonces, esa es una hipótesis que hemos calculado aquí porque tenemos 12 municipios del territorio nacional donde el índice larvario es mayor que en otros países. Aquí me pregunta un televidente, Ernesto me dice, ¿qué factores están también provocando ahora una cantidad de incendios? Y hasta cierto punto tiene razón, porque hemos conocido de muchos incendios que se han generado últimamente. En realidad no es que sean más incendios que antes. Lo que pasa es que quizás el tema, por ejemplo, de la explosión del gas líquido de petróleo que ocurrió hace unas semanas, nos alertó de nuevo de que no estamos tomando las medidas de prevención correctas, ¿verdad? Incendios, casi todos los días hay incendios, ¿verdad? Unos de importancia, otros no de importancia. Los factores de riesgo de nuevo vuelven a ser la ausencia de medidas de prevención. Dos cosas. ¿A quién le compete la supervisión de estas instalaciones? Uno. Dos, ¿qué tanto se puso a prueba la actuación de ustedes para poder hacer una atención verdaderamente efectiva en esta situación
de pena y que provocó la crisis, ¿no? Sí. En su momento. Sí, claro. Bueno, en términos de regulación no es una sola institución la que tiene competencia en eso, ¿verdad? Depende para qué, ¿verdad? Que hay regulación en cuanto al libraje o al contenido del cilindro, en cuanto a la calidad, el tema de la válvula, el precio, etcétera. La parte que nos toca a los organismos de respuesta, específicamente Cuerpo de Bomberos, es la parte de seguridad. La parte de seguridad de responder con su unidad de materiales peligrosos, en este caso, ¿verdad?, al incidente como tal, ¿verdad? La parte de vigilar de otras instancias del Estado de que almacenamientos de ese tipo no ocurran. O sea, es un mecanismo de vigilancia. Don Orlando, me ha sido mucho, gracias a ustedes. Me da mucho gusto haber conversado con usted, conocerlo personalmente, y desde luego será una persona que va a estar muy atenta, claro que sí, digamos, y dispuesta a compartir con nosotros datos, estadísticas, pero lo más importante, el llamado de reflexión que eso es importante, ¿verdad? Quiero insistir en eso porque eso es lo que nos va a permitir que un día, ojalá sea pronto, no estemos hablando de este tema de cuántas personas lesionadas hubieron, cuántos accidentes hubieron, ¿verdad? Vamos desde luego a continuar con nuestra segunda parte del programa. Esta mañana me acompañan acá en nuestros estudios el doctor Luis Ayala, ex sacerdote de la Iglesia Católica y quien ahora pues ha decidido correr en la política. Así es, ¿verdad? Es correcto, gracias, un saludo y a todos los televidentes, pues contento por la oportunidad para poder de alguna manera aclararle también al pueblo salvadoreño de dónde nace la decisión. Claro, yo creo que es importante, si le agradezco, nos den la oportunidad de poder un poco ahondar en esa situación, porque es un fenómeno quizás no muy común, ¿no? Pero lo vamos a ver también, igual nada más que en otra esfera. El licenciado Adán Mejía, él es un comunicador social ya de profesión y ex pastor evangélico. Él estaba pastoreando la Iglesia Cristiana Jerusalén. Así es. Gracias por acompañarnos. Gracias también, Ernesto, y muy buenos días a los televidentes. Es un privilegio poder estar en este espacio y poder desear lo mejor para cada uno de nosotros en estas vacaciones. En algún momento el pastor así directamente deje el púlpito y se vaya a la política, exacto, ¿no? Cuéntenme un poco. Voy a comenzar acá con la historia del ex sacerdote Luis Ayala. Bien, decirles de que es algo así pensado, ¿no? Yo siempre, desde la historia que conozco mucho los presidentes de este país, he visto con mucho pesar la política salvadoreña, de cada vez hundida en lo peor. Una de mis oraciones siempre presentes ha sido pedirle a Dios de que nos enviara un presidente y que tuviera misericordia de este país, al verlo hundido en la violencia, la pobreza, en la inmigración, etcétera. Y justamente cuando el Señor en su infinita bondad concede este cambio, yo pues definitivamente que me identifico con nuevas ideas, y es por ello que digo, no, pues aquí no solamente necesitamos al presidente que haga bien las cosas, aquí necesitamos a muchas personas más en El Salvador que queremos hacer bien las cosas. Y yo renuncio para no estar como utilizando la imagen sacerdotal, el pueblo, renuncio justamente en junio, y desde junio para acá ya me he entregado directamente y de lleno a este proyecto. ¿Se puede renunciar a la institución o está también renunciando a la fe? Vaya, vamos, y eso es importante, y gracias por la pregunta, que de hecho no se llama renuncia dentro de la Iglesia Católica, se llama dispensa. ¿Por qué? Porque el sacerdote o el sacramento del sacerdocio imprime carácter, es algo que yo no me lo puedo sacar. Entonces, pero el Papa me dispensa de que este carácter sacerdotal yo no lo ejerza de forma ministerial. Definitivamente, dice un pensador de que meterse a política es tirarle la dignidad a los cerdos, ¿no? Y entonces, y eso pasa. Bueno, pero más allá de ese término más peyorativo, ¿no? Muy sí, claro. Más allá de eso es el hecho de, insisto, de dejar la sotana para entrar a un ámbito, como usted lo dice, ¿no? Donde la política está lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente por quienes la han venido ejerciendo en el país, pero muy decaída, voy a ocupar ese término, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Es decir, meterse en política, a mí me dijo una señora, mire padre, ¿no cree que estaba mejor ahí donde estaba? Tiene toda la razón, estaba 1000 veces mejor, le digo yo, que meterme en política. Pero justamente al ver lo deplorable, lo desgastado y lo devaluado que está la política, es de retomar, como decía Confucio, a una de las expresiones más grandes en el servicio a la gente, que es el ser o estar en el gobierno municipal o en el gobierno general, ¿va? Pero en este punto de vista yo creo de que entrar en política, mi fin es justamente para aportar desde los valores también que tengo a que esta política cambie. Estoy un poco queriendo comprender mejor la decisión de ustedes, la reacción de las personas, sobre todo cuando le decía, pues si hay conciencia de la crítica o del señalamiento que esto representa, cuando es un factor no muy común encontrarlo así por así. En algún momento, Luis, ¿no está usted anteponiendo los intereses materiales por Dios? Fíjese que... Y sobre todo, ¿qué tan convencido realmente podría decirle cualquiera, y lo he escuchado de algunos pastores radicales en su pensamiento, de decir, bueno, estos no estaban convencidos de lo que hacían por Dios y se han ido al mundo? Yo creo de que es sí, redaccionista este planteamiento, en cuanto que la gente lo puede pensar así, pero fíjense que no es por lo material. Yo les digo que he servido a la iglesia 22 años y yo nunca he tenido un sueldo. Hoy que me retiro después de 22 años, pregúntenme cuánto me dieron de indemnización, nada. ¿Cuánto me queda de pensión? Nada. Es decir, y yo perfectamente podría vivir como catedrático o otro ámbito y no exponerme. De hecho, la gente me decía, usted no tiene necesidad, o mi familia misma. ¿No estaba a gusto con su papel de sacerdote? No, sí. ¿Usted estaba en la diócesis? En la diócesis de Santiago de María. De Santiago de María. No, sí, un trabajo, miren, con una feligresía espectacular. Santiago de María es mi pueblo, mi segundo pueblo. Bueno, yo tengo 3 pueblos, es Santa Elena, California y Santiago de María. Pero el Usulután en particular tiene una gente que cuando le da el cariño a uno, esa gente es leal. ¿Qué es lo que me motivó? Lo que hemos estado hablando. La crisis política que tenemos, la falta del fortalecimiento de la familia. No olvidemos que la base de la sociedad no es la política, la base de la sociedad es la familia. Y cuando empecé a tener esta inquietud, comencé a ver los estatutos de los diferentes entes políticos y sentí el vacío claro, y usted lo puede ver, los estatutos de los diferentes entes políticos, donde el tejido social, la base de la sociedad, la familia, está ausente, y aquellos que lo tienen nada más es una mera palabra. No hay principios, no hay planes para fortalecer la familia, no hay planes para traer bienestar a la sociedad, economía, poder trabajar por el bien de la justicia. Y yo me represento con eso. Me he metido para servir a Dios, al prójimo, fortalecer la justicia, la verdad, porque en la política no hay verdad en la mayoría. Y que ejercen un papel de influencia muy importante para que en la política, que él, el encomendado, la ejerce, ¿no? Exacto. ¿No era el caso suyo? ¿No era suficiente para tomar la decisión de renunciar? Lo que me mueve es fortalecer la justicia. Y desde afuera podemos hacer, pero necesitamos adentro, estar adentro. La juventud, ¿quién está hablando en pro de la juventud? Tenemos todos los años graduandos que están ahí preocupados dónde encontrar trabajo, porque no hay una conexión. Veamos, a lo que aspiro a estar sirviendo en la Asamblea Legislativa. La oportunidad ahora es poder servir en la esfera política con el pueblo, más cercano al pueblo. Porque entendámoslo, muchas veces tomamos estigmas, marginamos, y como lo decimos, por ejemplo, algunos dirán cómo un sacerdote católico está a la par de un ex sacerdote con un ex pastor, porque estamos en una sociedad muy dividida. Entonces, los estigmas, el discriminar nos excluye. Entonces, vamos a demostrar que somos parte de la sociedad y no nos pueden excluir. Quiero decir algo para ser puntual, porque hay gente que lo ve, no, es que no debe de mezclarse la luz con las tinieblas. Yo digo, o sea, estamos bien claros que el sistema político está corrupto. ¿Vamos a dejar que siga igual? ¿Nos vamos a conformar a eso? No somos los únicos. Yo motivaría a todos los buenos ciudadanos, personas honradas, íntegras, honestas, que es lo que le hace falta a la esfera política. No estoy diciendo que todos los servidores políticos son corruptos. ¿Cómo examinan el país? O sea,
y quizás vamos a comenzar más que por el país, porque el país sabemos qué es lo que tiene. Examinemos mejor quiénes nos han gobernado, cómo nos han gobernado y cómo nos van a gobernar. Exacto. Yo creo que es bueno mejor estudiar ese fenómeno, ¿no? Exacto. A ver, tienen la palabra los dos. Gracias. Partamos del hecho de los acuerdos de paz para hacer ese análisis del gobierno, porque hubieron puntos muy importantes. No fue un acuerdo solo para el cese del conflicto armado, sino más bien era inspirado uno de eso, terminar el conflicto armado, pero era impulsar la democracia del país. El otro punto era garantizar el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Poder reunificar a la sociedad salvadoreña, y aquí es donde lo menciono por eso. Actualmente la tarea del presidente, del Ministerio de Justicia, los jueces, los señores diputados, es poder fortalecer la reconciliación del país. Si vemos este plan que era necesario porque tenemos que erradicar la ola de violencia que tiene el país. Lo que debemos de ver bajo este plan, y debemos de ser conscientes, es que tenemos en nuestra sociedad una sed de venganza y no de justicia. Y cuando queremos implementar eliminar la violencia, que en eso todos estamos de acuerdo, pero en base a la venganza va a generar más violencia. En el caso muy en particular de Usulután, como alcaldía, como municipio, han pasado muchos fenómenos, ¿no? Y el tema de la delincuencia como que ha permeado, entiendo que no sé si ya salió el alcalde que estaba anteriormente, ¿no? Usulután es la sexta ciudad. Se le involucraba con algunos grupos delictivos, ¿eh? Sí, estuvo el anterior que acaba de salir, o sea, sé si ya salió, aunque el proceso no ha terminado. Pero Usulután está entre las 6 ciudades más violentas de El Salvador, según una información que dio la PNC y Digestic. Entonces, si es un municipio que no solamente tiene violencia, tiene pobreza, tiene desorden, tiene, o sea, caído, pues aquel Usulután pujante, aquel Usulután que medio mundo, bueno, hasta el Firpo lo tienen ya ni en la tercera categoría. Eso también refleja de alguna manera cómo está el municipio, cómo está el pueblo, cómo está la gente. Y de aquí entonces la necesidad y el deseo de trabajar. No entiendo yo por qué alguna persona se puede oponer a que uno pueda competir dentro de las reglas de la democracia. Exacto. Es decir, que nos dejen de que compitamos y que sea el pueblo quien decida, pues. Exacto. Y que si no, Usulután ha tenido el fenómeno que los últimos 15 alcaldes no han podido ganar una reelección. Han sido una y fuera. ¿Por qué? Porque seguramente no tienen un plan de gobierno, tienen una forma de, sino que llenarse los bolsillos y ya es suficiente y me voy, basta un periodo. No se trata de eso, se trata de servir y transformar el pueblo, sacar adelante a la gente, ver sus necesidades. Yo desde sacerdote con mis valores, y no solo eso, Ernesto y Adán, yo tengo credenciales como sacerdote en cuanto a mi trabajo. Es decir, que no es que la gente no lo pueda ver. En el mismo Usulután yo fundé el Canal 40 y fundé la radio 94.1. Hice una reforma. ¿Seculares o religiosos? Religiosos. ¿Sí? Religiosos. Entonces, y aquí en San Salvador fundó TVK, el Canal 39. El 57 lo recuperé, que estaba en quiebra. Escribe también para artículos, ¿no? También sí escribo artículos. Soy miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia. Es catedrático de la UCA, de la Don Bosco. Es decir, he estado trabajando. Esto lo lleva ya a entrar en otro mundo. Se acuerpa ya personalmente, y perdón, ya a rodearse con su familia, piensa casarse, entiendo que sí. O sea, yo en un momento determinado yo pienso que sí, o sea, si Dios así lo quiere, porque es una pregunta de la gente, ¿no? Si Dios quiere, yo pues si encuentro la persona y todo lo demás, definitivamente que lo podría hacer en su momento, según la dispensa del Papa, ¿no? Ok, sí. A ver, nos queda un minuto para poder un poco concluir esta primera faceta que me han permitido conocer de ustedes, y desde luego más adelante seguir estudiando el comportamiento social del país y la interpretación que tengan ustedes desde la perspectiva personal. Bueno, yo creo que el país debemos de celebrar, apoyar todo lo bueno que este nuevo gobierno está haciendo y llamar la atención a aquello que no se está haciendo muy bien, como el caso de los desaparecidos. No podemos crear que eso no es un tema. Qué bueno que se está reduciendo la violencia, los asesinatos, perdón, pero ¿qué pasa con las víctimas, los familiares de los desaparecidos? Tenemos que dar una atención. Yo invito al gobierno a que piense en un plan
el partido Vamos ya está estructurando todo esto y está colaborando para poder ayudar a este flagelo y este dolor de los padres, hermanos que han perdido un ser querido. Ok. Aquí me preguntan cuál va a ser su doctrina moderna o conservadora, sobre todo cuando se trata del abordaje de temas tabú. Por ejemplo, preguntan acá el matrimonio igualitario. Para ambos, la pregunta. No, definitivamente. Nosotros respetamos la ley de Dios y la ley natural. Y yo creo que con eso se responde la pregunta, ¿no? Exacto. Igual. Defensores de la familia, del matrimonio natural entre un hombre y una mujer así nacidos y a favor de la vida, en contra del aborto. Les agradezco que me hayan acompañado Luis Ayala, ¿verdad? Ex sacerdote, y Adán Mejía, ex pastor evangélico. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado esta mañana en el programa. Gracias, Ernesto, y bendiciones a todo el pueblo salvadoreño. Gracias por la invitación y bueno, feliz vacación, ¿verdad? Para todos. Y más adelante seguimos conversando. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Mañana viene el análisis político de la semana, muy interesante, lo vamos a tener como siempre. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.